Gracias. Amén. Y amén. Amén. El propósito de poder compartir este momento con ustedes, con cada uno de ustedes, es para entregarles de parte del Señor lo que recibí en estos días. Y ya anteriormente, en la reunión que tuvimos el miércoles, estuvimos hablando algunos temas al respecto. Y hablamos sobre el altar familiar, ¿no? Ya lo vimos basados en 2 de Samuel, capítulo 24, que debemos edificar un altar familiar. Y esto está basado en la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 18, dice: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, que es allí donde estaba el ángel destructor. ¿Sí? La historia nos cuenta que David había censado al pueblo, entendió que había cometido pecado ante los ojos del Señor, y Dios le dio 3 opciones. Y una de esas opciones era caer en manos del Señor y tener una peste durante 3 días. Y él eligió esa porque sabe que Dios es misericordioso, hablando de David. Entonces la peste vino y mató a mucha gente. Dios se arrepintió y le pidió al ángel que frenara su mano. David vio al ángel junto a la era de Arauna Jebuseo y también le rogó misericordia. Y cuando Gad le pide que haga un altar en la era de Arauna Jebuseo para hacer volver del enojo al Señor, nosotros interpretamos cabalmente y categóricamente que lo que está pasando hoy con el coronavirus es un ángel del Señor que ha sido enviado al mundo entero para desatar estas plagas. El ángel que me mostraba el Señor tenía algo en la mano, y ese algo es un decreto que tiene que ser cumplido porque tiene que ser obedecido. Entonces lo único que frena que el decreto se cumpla en cada hogar, que el decreto se cumpla en una ciudad, es un altar erigido, o sea, edificar un altar de adoración al Señor donde nos humillamos, donde buscamos su rostro, donde nos arrepentimos de nuestros pecados. Lo entendimos que era a nivel ciudad, pero también a nivel individual. Entonces nuestro llamado era de hacer un altar familiar, que no sería fácil, que tendría un costo, que había cosas que abandonar, había un costo que pagar, hay cosas que cambiar en nuestras vidas para poder hacer un altar familiar, y hay dioses que tenemos que destronar en nosotros también para poder hacer el altar familiar. Por eso 2 de Samuel 24, versos 24 y 25 dice: y el rey dijo a Arauna, no, porque Arauna le ofrecía regalarle la era y regalarle todo lo necesario. Entonces dijo: no, dijo el rey David, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces, lo que va a hacer cesar esta plaga es el clamor del pueblo del Señor, es el clamor, es tu clamor. Si levantas un altar en tu casa, un altar de adoración donde busques a Dios, si sos pueblo santo del Señor y comulgás la misma religión, entre comillas, que nosotros, el cristianismo evangélico, tenés la obligación de levantar un altar. Todos los días tenés que levantar un altar de adoración como padre de familia, como madre de familia. Si sos el único que conoce a Cristo en tu casa, levantá un altar en tu habitación, levantá un altar, juntá a tu gente, levantá un altar de adoración a Dios. Si comulgás otra religión, tenés que buscar a Dios de todo corazón. Esto no se trata ya de religiones, se trata de levantar un verdadero altar en cada hogar, clamando al Señor, porque antes la veíamos de lejos. Hoy está sucediendo en nuestra tierra, hoy está sucediendo en nuestra sociedad, y eso nos tiene que hacer reflexionar
de que tenemos una necesidad imperante de levantar un altar de adoración a Dios. Solo clamando al Señor va a cesar la mortandad. Solamente clamando a Dios va a cesar lo que nosotros estamos viviendo. Pero ¿cómo interpretamos a la luz de la palabra profética más segura, que es la Biblia, lo que estamos viviendo hoy, los acontecimientos de hoy en día? ¿Cómo interpretamos lo que está pasando en el mundo? Lo que veíamos en febrero en China, pero que hoy ya se ha acercado a América y ya también está tocando las puertas de nuestras ciudades. Lo veíamos tan lejos, ¿no? ¿Cómo interpretamos nosotros? A fines del año pasado, del 2019, Australia estaba literalmente prendida a fuego, en llamas. Nosotros podíamos ver a través de los noticieros cómo se quemaban los bosques autóctonos de una forma impresionante, como de película. Arrasaba el fuego con todo en cuestiones de minutos. Podíamos ver a estos simpáticos koalas cómo eran rescatados por gente que pasaba huyendo del fuego y también los llevaban. Y las escalofriantes cifras que daban de la cantidad de especies y animales muertos fue impresionante. Entonces, en oración yo le pedí al Señor que me dé una palabra, porque eran cosas nunca vistas antes en el mundo lo que estaba pasando en Australia. Y el año pasado, a fines del año pasado, que esto sucedió entre agosto hasta diciembre, los incendios, el Señor me dio una palabra en Apocalipsis capítulo 8, versos 6 y 7 con respecto al tema de lo que sucedía en Australia. Y habla de los ángeles del Apocalipsis. Sí, mi mensaje es totalmente apocalíptico. Increíble. Nunca pensé que iba a dar un mensaje apocalíptico porque estaba en contra de mis decisiones, mis pensamientos en cuanto a lo que debe ser el mensaje de la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis 8, 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Cuando yo leí esto quedé impactado, ¿no? Apocalipsis 8. Quedé impactado. Entonces uno piensa y uno medita. ¿Es escatológicamente correcto interpretar la palabra del Señor desde Apocalipsis, aplicándolo a los eventos que estamos viviendo hoy? ¿Cómo interpretar este pasaje? Fuimos nosotros instruidos en una teología sistemática, dispensacionalista. La única manera de poder entender los eventos por venir era de esta forma, con una teología que nos ordenara los acontecimientos que estábamos viviendo para entender lo que se iba a venir. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón, entendimos a través de esta teología que nos enseñaron de que los eventos se iban a dar en orden cronológico. Pero hoy tengo que darme cuenta, ante la luz de las experiencias de lo que estamos viviendo, de que esto no es tan así. Ni siquiera la Biblia está ordenada cronológicamente. Ni siquiera la Biblia está ordenada cronológicamente. Así es que si el Padre de Gloria me guió y me llevó a estos pasajes de las Escrituras para entender los tiempos presentes, quiere decir que la única forma de entender lo que estamos viviendo y lo que se viene sobre la iglesia y sobre el mundo es apartar la teología sistemática y dispensacionalista a un lado y empezar a interpretar los eventos a la luz de la revelación profética de la palabra del Señor, que es precisamente lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Entonces descubro que las pestes reveladas en la palabra del Señor no son por orden cronológico que van a suceder, sino que son cíclicas
cíclicas a través del tiempo. Han sucedido y van a seguir sucediendo. Cualquier teólogo del tiempo en que se sucedió en el mundo la peste bubónica, la peste negra, podría haber pensado, ya está la venida de Cristo encima. Cuando sucedieron las distintas pestes, cuando vino la Gran Guerra en 1914, muchos teólogos decían, Cristo está a las puertas. Ni hablar cuando fue la Segunda Guerra Mundial. No les dio tiempo a reponerse de lo que había sucedido y la teología sistemática estaba siendo puesta a prueba, y hoy está siendo puesta a prueba una vez más. Pero si nosotros aprendemos a mirar a través de la palabra profética, de que la palabra es reveladora y es profética, y que es como la gracia y la misericordia de Dios, como dice Cantar de los Cantares, que son nuevas cada mañana, una palabra te va a decir algo hoy, y mañana esa misma palabra te va a dar otro tipo de mensaje. La palabra de Dios es dinámica, profética y reveladora, y la vamos a tomar como tal. Descubra entonces que las pestes son cíclicas en el mundo. Han sucedido, están sucediendo y van a seguir sucediendo. No por orden, como las vemos reveladas en la Biblia, como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que habla el mismo Señor Jesús, que dice, y oirán de guerras y de rumores de guerras, y habrá hambres, y habrá pestes, y habrá terremotos en distintos lugares, pero este no será el fin. Terremotos ha habido, hambres ha habido y va a haber, pestes ha habido y va a haber, falsos cristos se han levantado y se van a seguir levantando. La palabra Cristo quiere decir ungido, ungidos, ¿no? Que hay mucha gente que sigue a los ungidos, entre comillas, y no verdaderamente a Cristo, y cometen el error de hacerlo, ¿no? El tema es de que el mismo Señor dice, pero aún no ha venido el fin, pero aún no vendrá el fin, en Mateo 24. Lo que estamos formados dispensacionalmente en la teología, sabemos que Mateo 24 está encuadrado en eventos que le va a suceder solamente al pueblo de Israel, Mateo 24, 25, 26. Pero a la luz de los acontecimientos presentes, toda esa teología queda por el suelo. Y nos queda a nosotros decir, Señor, ¿qué es lo que se viene? Se habla de Isaías, ¿no? Capítulo 26, que se está hablando en estos días, ¿no? Guárdate por un tiempo, oh Jerusalén, cierra tus puertas hasta que pase la destrucción, hasta que pase la ira de Dios, haciendo referencia a que hagamos la cuarentena. Está bien usado, empleado para eso, pero interpretativamente, en cuanto a la Biblia, después dice que Dios pasa a destruir, o sea, eso también sería para el futuro, o no, es para un presente, es para la actualidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 9, verso del 1 al 11. Si usted tiene su Biblia y quiere seguirme o activar la aplicación en su teléfono, leamos juntos o preste atención, y dice, el quinto ángel, verso 1 de Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que matasen, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir,
pero la muerte huirá de ellos. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que es el destructor. Acabamos de leer un texto realmente revelador y profético, porque esto viene a demostrar y a explicarnos lo que está sucediendo hoy. Las langostas que pican con colas de escorpiones a los hombres es la peste que estamos viviendo hoy. Y esta peste, como dicen aquí los textos que hemos leído, va a durar por 5 meses. Sí, 5 meses. 5 meses. No es que terminada la cuarentena vamos a tener la oportunidad ahora en abril de festejar y juntarnos y demás. No, esto va a seguir. Los mismos Estados Unidos pronostican que en la zona de California, de acá a fines de abril, va a haber no menos de 20 millones de afectados por el coronavirus. Y si nosotros no tomamos conciencia de la necesidad de hacer la cuarentena como corresponde, el coronavirus va a empezar a ganar cada vez más cuerpos de una forma tan acelerada como la que están viviendo, por ejemplo, en Italia. Y socialmente somos muy descuidados y desordenados, tenemos que cuidarnos. Ahora, yendo al mensaje, las langostas fueron comisionadas para dañar solamente a los